Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Cómo nos complica como país y cómo tomar este fallo. Bienvenido, ministro. Hola, Verónica, muy buenos días a toda su audiencia en Radio Sucesos. Gracias por la invitación. Creo que lo primero a mencionar y que es muy importante para la ciudadanía en general y sobre todo para los actores del sector productivo nacional en todo el país, grandes, medianos, pequeños, es la certeza de mencionar que el acuerdo comercial con Costa Rica no se ha suspendido, no ha sido rechazado ni se va a caer. De hecho, el dictamen de la Corte Constitucional que nos fue notificado el día lunes ratifica su constitucionalidad en los 26 capítulos que contiene este instrumento. Y se han hecho observaciones en 17 artículos de los más de 1000 que contiene este instrumento, en donde tenemos que realizar algunos ajustes de acuerdo a lo que menciona este dictamen. Ese es el primer mensaje y sobre todo trasladar esa tranquilidad de que ya estamos trabajando en esa alternativa, pues hemos contactado inmediatamente a nuestra contraparte, a Costa Rica, a través del ministerio contraparte nuestro, para poder, como corresponde responsablemente, primero explicar justamente lo que estoy mencionando, que no se trata de un rechazo al acuerdo, sino de observaciones puntuales que no podemos abordarlas de manera unilateral como Ecuador. Al ser un acuerdo de dos partes, bilateral, se requiere también de que podamos abordarlo de manera conjunta. En ese sentido, acá hay un buen ánimo de poder continuar con este análisis para que ambos países, ambos sectores productivos puedan tener en el menor tiempo posible una potente herramienta para incrementar su comercio bilateral, las inversiones, las exportaciones de bienes y de servicios, entre otros aspectos igualmente, ¿no? Dicho esto, Verónica, me parece también muy importante señalar que ha sido puesto de manifiesto en nuestra comunicación pública que respetamos el dictamen de la Corte Constitucional, pues es lo que corresponde en Estado de Derecho, pero no lo compartimos en absoluto y la razón por la que no compartimos ese dictamen es porque al final creemos que su resolución está mucho más basada en argumentos de carácter político antes que de argumentos técnico-jurídicos. Y esta posición no es solo la del gobierno y la del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, sino que también ha sido la posición que manifiestan 4 juezas constitucionales en el voto salvado, en el voto que se aparta del informe de mayoría, donde dejan de manifiesto incluso su preocupación respecto a cómo la Corte ha abordado este análisis. Lamentablemente, esta entidad, la Corte Constitucional, ha dejado pasar una gran oportunidad para el país para poder decirle de manera correcta, de manera adecuada, darle certeza respecto a las inversiones y la certidumbre jurídica que requieren para el crecimiento de la inversión nacional e internacional. Ahora, que es compleja la situación, ministro. Usted apunta en un tuit cuando se conoció esta noticia, este fallo de la Corte Constitucional, dice: acuerdos comerciales son instrumentos positivos y están enmarcados en la Constitución. No deben ser interpretados bajo lupa ideológica, sino técnica, legal y sobre todo en beneficio que implica su aplicación para el crecimiento del comercio, las exportaciones, inversiones y empleo. Bueno, usted ha dejado claro, no están de acuerdo obviamente con este fallo, pero lo acatan. En ese sentido, ¿cómo complica esta negociación, este acuerdo con Costa Rica y también viendo a futuro con los otros acuerdos que también han estado sobre la mesa, por ejemplo, con Corea del Sur? ¿Cómo complica los diálogos con los otros países que también ya estaban encaminados hacia firmar acuerdos? Muy importante su pregunta, Verónica. Permítame primero solamente complementar mi intervención anterior. Por La favor. Corte Constitucional en el informe de mayoría, en el dictamen que salió el día lunes, cita a 3 asambleístas constituyentes en su momento de la Asamblea de Montecristi, en donde hace referencia a su opinión respecto a lo que correspondería al arbitraje internacional. Una opinión evidentemente negativa, es decir, un punto de vista en contra del arbitraje de estos 3 ex asambleístas constituyentes citados en esa norma. Mi pregunta es,
¿por qué no se citó también a quien habló a favor? ¿Por qué no se citó también a quien dijo que esto es positivo y que depende del accionar del Estado, que es solamente una herramienta? No se citó a ellos, sino solamente a los tres negativos. Entonces, bajo ningún concepto, la opinión de tres ex asambleístas constituyentes puede constituirse en la base fundamental para poder realizar una interpretación de un aspecto tan importante, no solo de la Constitución, sino tan importante para el quehacer productivo de nuestro país. Y se ha evitado establecer la primera línea de interpretación que, de acuerdo a la Ley de Garantías Jurisdiccionales, tiene que realizar la Constitución, los constituyentes, que son, o los jueces constituyentes, que son el sentido gramatical y el sistémico del acuerdo como tal, ¿no? Entonces, solo para complementar esa posición que hemos tenido de por qué no estamos de acuerdo con este dictamen, más allá de que lo acatamos, como he mencionado, en derecho, ¿no? Evidentemente, esto ha generado una preocupación que no solo la hemos manifestado nosotros, sino todos los sectores productivos respecto a el futuro, respecto a qué esto implica sobre la agenda, los acuerdos y la inversión en su conjunto. Por eso mencioné que la Corte Constitucional lamentablemente no le ha dado o ha dejado pasar en esta ocasión una oportunidad para darle mayor certeza a la inversión que tanto necesita el país en ese sentido. De todas maneras, yo quiero aquí trasladar o reforzar lo que mencioné en mi primera intervención respecto a esa tranquilidad para el sector productivo, para los actores productivos, para la ciudadanía, de que el gobierno está cumpliendo su trabajo, el gobierno está haciendo su parte. En el caso de Costa Rica he mencionado que ya hemos tomado contacto y hay un buen ánimo para poder continuar, para concluir esta herramienta, y haremos lo propio con los siguientes acuerdos. Cabe mencionar que el acuerdo comercial con China, por ejemplo, que también ya se firmó en el pasado mes de mayo, ha sido ya enviado a la Corte Constitucional y esperamos que esta instancia pueda estar a la altura de lo que el país le demanda, de lo que los sectores productivos del país que generan riqueza y empleo le demandan. Y así con los siguientes también. En el caso de Corea del Sur todavía tenemos que realizar la firma de este acuerdo, no se ha enviado a la Corte Constitucional. Y evidentemente haremos una revisión en función de esto. A pesar de que cada acuerdo tiene un análisis individual, de todas maneras es evidente que necesitamos tomar en cuenta este análisis para los acuerdos que vienen en marcha, ¿no? En todo caso, lo que me refería es que el gobierno está cumpliendo su parte, el gobierno ha hecho su parte y viene haciendo su parte en este sentido para lograr recuperar el significativo retraso que tiene nuestro país, Verónica, en términos de la integración internacional y productiva. Estamos en situación de desventaja, lamentablemente, por ese retraso que en su momento no se quiso tener en cuenta. El gobierno está cumpliendo su parte, pero no puede tener toda la definición por ley, por la normativa existente. Y en ese sentido, el llamado es a que otras instancias del Estado estén a la altura de lo que demanda nuestro país, de lo que demanda nuestro sector productivo. Esas instancias son, sin dudarlo, la Corte Constitucional y la futura Asamblea Nacional. Importante, amigos, son las 7:30. Conversamos con el ministro de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, con don Daniel Legarda. Hablamos acerca de este fallo de la Corte Constitucional que se refiere al acuerdo comercial de Ecuador con Costa Rica y también pues a los futuros acuerdos comerciales que están sobre la mesa. Ministro, quiero hacer una pregunta porque al que se refiere al tema de la inconstitucionalidad del tema de arbitraje internacional y resolución de controversia. De esto la Corte Constitucional observó y resulta quizás complejo de cara a los acuerdos futuros, al mismo acuerdo con Costa Rica, porque, bueno, entiendo que los temas de arbitraje internacional se deberían resolver en jurisdicciones internacionales y no en la jurisdicción local. ¿Cómo complica también eso a la hora de cerrar los acuerdos que están pendientes? Verónica, creo que lo primero para que la ciudadanía pueda comprender es sobre el tema de arbitraje, es un mecanismo de resolución de conflictos alternativo y está aceptado por nuestra propia Constitución, artículo 190.
Y adicionalmente en la normativa interna. De hecho, tenemos una ley de arbitraje en el país y el Código Orgánico de la Producción, que fue reformado en el 2018, ambos instrumentos aprobados por el soberano, que es la Asamblea Nacional, ¿no es cierto?, dan paso a que se pueda realizar arbitraje tanto nacional como internacional en diferentes contratos de inversión. Entonces, no es que el arbitraje está prohibido, el arbitraje está permitido en nuestra normativa, tanto el nacional como el internacional. Eso es parte de esta incongruencia que nosotros encontramos en el dictamen de la Corte Constitucional sin dudarlo, ¿no? En todo caso, como yo he mencionado, nosotros vamos a continuar ese trabajo, ya hemos tomado este contacto responsablemente y vamos a llevar adelante los ajustes necesarios para que ambos sectores productivos, hablo sobre todo por el ecuatoriano, pueda tener una herramienta potente para incrementar su presencia internacional, en este caso en el mercado centroamericano y en Costa Rica como un importante hub dentro de Centroamérica para incrementar nuestras exportaciones. Lo que está en juego, lo que tenemos detrás, Verónica, que también es importante que la ciudadanía lo conozca, en el caso puntual de Costa Rica, que si bien es una economía relativamente más pequeña que otras con las que hemos también negociado, es un mercado sumamente interesante e importante para Ecuador, sobre todo para el segmento de exportaciones no tradicionales y dentro de estas las exportaciones del sector industrial manufacturero. Del total de exportaciones que cada año se realizan, que están entre 35 y 38 millones, el 75% corresponde a estos productos, a productos no tradicionales y de la industria manufacturera. Allí están, por citar algunos ejemplos, productos, alimentos procesados, productos de textiles, de calzado, productos de la construcción, de línea blanca, autopartes, medicamentos, entre otros. Y hay unos potenciales que actualmente no se exportan, pero que bien pueden tener en este mercado un importante despegue, como por ejemplo productos de madera, muebles, igualmente otro segmento en textiles y calzado industrial y de seguridad, el mismo segmento de autopartes, por ejemplo, con otros productos que no se están exportando actualmente. Y añado también el mundo de los servicios, porque estamos hablando solo de bienes, pero este acuerdo contempla también un marco de intercambio de servicios, en donde actualmente ya proveemos nosotros algunos servicios en materia de tecnología, software, fintech, relacionados también con comercio electrónico en el mercado de Costa Rica y otros más. Y asimismo, de Costa Rica hay una oportunidad de poder tener servicios que proveen, por ejemplo, de back office o de asesoramiento en tecnología, que también es muy importante porque ayuda de ambas partes. Entonces, es todo lo que implica, todo lo que está por detrás. Por cierto, vale mencionar que de todos estos 26 artículos, entre ellos algunos de los que me he referido sobre este tema de servicios, de bienes y todo, ya han sido ratificados como constitucionales también en este dictamen, que si uno quiere verle desde el otro lado también, es ya un precedente positivo también que hay que señalarlo y que la ciudadanía también debe conocer. Lamentablemente estos 17 artículos nos ponen en esta gestión de revisión, pero nosotros vamos a revisarlo, vamos a hacer esos ajustes y poder tener este instrumento lo antes posible para beneficio de nuestros dos países y los próximos que vengan igualmente. En caso de China, que ya he mencionado, y Corea del Sur, que está restando la firma del acuerdo también. ¿Para cuándo se espera esa firma del acuerdo con Corea del Sur, ministro? En el mes de septiembre o máximo en el mes de octubre. Estamos ya en los últimos trámites. Ha habido ciertas demoras internas del lado de Corea del Sur por algunos temas internos de Corea que no tienen que ver específicamente con la negociación, pero ya se están resolviendo y eso nos va a permitir que también podamos ya firmar este importante instrumento. Adicionalmente a los que hemos mencionado, Costa Rica, China, Corea del Sur, el gobierno nacional, como yo mencionaba, ha hecho su trabajo y va a dejar haciendo ese trabajo para que esta política de inserción internacional pueda continuar independientemente de la administración, pues esto es una política de Estado, porque no beneficia al gobierno, Verónica, y ciudadanos, esto beneficia al país. Cabe resaltar que nuestras negociaciones que hemos emprendido desde hace un poco más de 2 años, han tenido un amplio respaldo y participación de los sectores productivos a través del denominado cuarto adjunto, en donde ellos han participado, los representantes de los sectores productivos, grande, mediano, pequeño, de agricultura, de industria, de servicios, de la costa, de la sierra, de todas las regiones del país, han participado en estas negociaciones
indicando cuál es su posición respecto a las negociaciones, ¿no es cierto? Tanto posiciones que se denominan ofensivas, es decir, en donde me interesa abrir mercados, como posiciones defensivas, es decir, en donde debemos tener un poco más de cuidado. Ambas posiciones son legítimas, ambas posiciones se han consolidado en lo que se denomina una posición de país. Y esto ha sido coordinado por el gobierno nacional como un facilitador en esta negociación, porque es la contraparte directa, pero el trabajo ha sido directamente realizado con los sectores productivos. Eso le brinda legitimidad y ahí está reflejada la soberanía y la necesidad que necesita nuestro sector productivo para continuar expandiéndose, en este caso con la visión de inserción internacional. Entonces, de allí que esta agenda debe continuar como una política de Estado y por eso el gobierno nacional dejará también iniciando el proceso de negociaciones con Canadá, que ha sido también avanzado. Hemos llevado un exitoso proceso de diálogos exploratorios y ese proceso va a quedar encaminado para que sea la siguiente administración la que pueda continuar el proceso de negociación. Asimismo, seguimos trabajando con otros frentes, como por ejemplo con Panamá, que estamos trabajando para poder ampliar en un tipo de acuerdo distinto, algo menos ambicioso, pero que de todas maneras nos permita poder tener mayor inserción internacional, algo similar con Dominicana, que se tendrán que continuar de todas maneras en la siguiente administración. Entonces, este trabajo no culmina aquí, debe continuar. Es necesario para el país, por lo que menciono, ¿no? Porque el desarrollo económico de nuestro país debe estar basado no en la dependencia petrolera, sino en más bien el sostenimiento que le pueda dar nuestro sector productivo, grande, mediano, pequeño, agrícola, industrial, a través sobre todo de las exportaciones no petroleras. También está pendiente la ley IDEA, ¿no? En los Estados Unidos de este mecanismo para poder tener preferencias arancelarias unilaterales. Esto se podrá concluir en un futuro próximo. Yo sé que depende del Congreso de los Estados Unidos, pero ¿qué tan optimistas podemos ser sobre la aprobación de esta ley IDEA en los Estados Unidos? Es correcto, Verónica. Ese tema también entra dentro de la gestión que se ha realizado, que ha realizado el gobierno nacional con nuestra embajada, nuestra embajadora Ivonne Bakke allá en Washington, el ministerio acá y los actores productivos, porque hay que nuevamente resaltar en esto, ha habido un involucramiento total de diferentes actores productivos que están conscientes de la necesidad de mejorar las condiciones de nuestros productos actuales y futuros en todos los mercados y en este caso en particular en los Estados Unidos. La ley IDEA, por sus siglas en inglés, es un programa que lo que va a permitir es que Ecuador se incorpore a las preferencias arancelarias de la Iniciativa del Caribe por un periodo de tiempo estimado, que inicialmente se contempla hasta el año 2030. Es un paso intermedio hacia un acuerdo comercial más adelante, ya que no ha sido posible abrir una negociación comercial con los Estados Unidos en este periodo, pero este programa permitiría dar preferencias arancelarias a más del 98% de nuestras exportaciones actuales que se van a ese mercado, hacia el mercado de los Estados Unidos, lo cual es sumamente importante y trascendente. Esta iniciativa depende 100% del Congreso de los Estados Unidos, tanto del Senado como de la Cámara Baja. Nuestro rol como gobierno ha sido el de estar permanentemente en una gestión de lobby, en una gestión de apoyo y seguimiento presencialmente y a distancia también, en conjunto con el sector productivo, para poder lograr que el documento, la ley, que es muy corta, básicamente lo que dice es agréguese a Ecuador a este programa, pero lograr que ese documento avance en las diferentes instancias dentro del Senado y dentro del Congreso. Tiene que pasar por algunos comités. Y nuestra gestión hasta el momento ha sido muy positiva porque hemos logrado que haya avanzado ya en el caso del Senado, del Comité de Relaciones Internacionales, al Comité de Finanzas, y en el caso del Congreso, la Cámara Baja, que ya haya sido presentado en el Comité de Relaciones Internacionales. Entonces, hay importantes avances. El objetivo ideal sería el que quede aprobada esta ley o ya en el avance final para su ratificación como tal en la agenda, ¿no? Eso es lo que estamos también abocados como objetivo para que pueda quedar esto como una importante herramienta y un legado que debe trascender. El principal beneficiario, insisto, no es el gobierno nacional, el principal beneficiario es el sector productivo del país y todos los beneficiarios detrás de esto, productores, exportadores, comercio de igual forma y sobre todo el empleo, quienes están detrás de tantas fuentes de empleo que esto
ya genera y que puede continuar incrementándose. Importante, ministro, 7:42, estamos ya casi finalizando la entrevista con el ministro de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Daniel Legarda. Y una pregunta final, ministro, porque sí, la consigna del gobierno de Lazo ha sido más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador, y han estado avanzando hacia ello. Sin embargo, estamos ya ante una situación política compleja. El 20 de agosto vamos a ir a las urnas y no sabemos quién va a ganar, pero podría ponerse en riesgo todos estos acuerdos si es que gana quizás una tendencia más bien que es contraria, que es de cerrarse el Ecuador al mundo. Verónica, yo sé que esa pregunta está en la mente de muchos ecuatorianos, tal vez, y permíteme aquí señalar algo. Primero, evidentemente, esta agenda ha sido posible gracias al liderazgo del presidente de la República y la decisión política del presidente Guillermo Lasso de llevar adelante una agresiva agenda de inserción internacional. Por las razones que ya he manifestado, Ecuador lleva un retraso significativo en su integración internacional y esto no permite que podamos competir en mejores condiciones en los mercados externos y que podamos diversificar nuestras exportaciones y dejar de depender del petróleo como fuente fundamental de ingresos, que a pesar de que se ha diversificado en algo, de todas maneras, continúa siendo demasiado importante. Lo que queremos es diversificar. Mucho se habla ahora de la diversificación, ¿no es cierto? Incluso estamos hablando de cuidar los recursos naturales como tal. Hay todos estos movimientos sobre el medio ambiente y todo, lo cual existe legitimidad en ese pedido, pero las alternativas para poder desarrollarnos entonces son justamente la de que una economía pequeña, además de una economía dolarizada, pueda basar su desarrollo en el crecimiento de sus exportaciones y de la inversión extranjera, sobre todo, de la inversión nacional y extranjera, pero sobre todo esta última, ¿no? Han habido tropiezos en ese sentido, pero también han habido avances en la agenda comercial justo para lograr ese objetivo que es de mediano y largo plazo. No es para mañana, es de mediano y largo plazo. Un ejemplo nada más como es con esto, Verónica. En el caso de China o Corea del Sur, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de 1.300 y pico millones de habitantes. En el caso de Corea, un poco más de 50 millones de habitantes. Corea con altísimo poder adquisitivo, China con un poder adquisitivo medio alto también en una buena parte de su población. Ambos países son importadores netos de alimentos, tanto frescos como procesados, es decir, producen alimentos, pero no les alcanza. Ellos tienen que importar alimentos. De hecho, China es el principal importador mundial de alimentos, tanto frescos como alimentos procesados. Eso para Ecuador representa una enorme oportunidad de continuar proveyendo algunos productos de nuestra agroindustria, sobre todo, que ya están en ese mercado, pero incorporar nuevos productos. El día de ayer, por ejemplo, hemos conversado con productores e industriales del sector lácteo relacionado con otro tema. Pero en un pequeño espacio hemos también hecho notar que el mercado de China es altamente deficitario en productos lácteos y su consumo está cada vez creciendo más. No necesariamente en leche líquida, pero sí, por ejemplo, en productos derivados de la leche, lo que se puede hacer con el suero de leche, lo que se puede hacer a nivel de quesos, yogures, etcétera, ¿no? Imagínense lo que podríamos nosotros hacer, no para mañana, esto no es de corto plazo, esto es de mediano y de largo plazo, pero ya tenemos la herramienta porque hemos abierto el mercado, en este caso en la negociación comercial, hemos abierto el mercado para la exportación de lácteos, y si el día de mañana empezamos a exportar lácteos en ese mercado, hoy por hoy tenemos un problema de exceso de leche que se produce en el país. No hay dónde poner tanta leche que se produce. El consumo no da para tanto. La fundamental decisión que hay que tomar aquí es que hay que hacerlo vía exportaciones. Bueno, tenemos ya las herramientas. Trabajando correctamente con esta potente herramienta que hemos logrado el día de mañana, podemos poner todos esos excedentes, ya sea transformados en leche en polvo o lo que fuere, en un mercado tan grande como China. Nos va a faltar leche para poder ponerla en ese mercado. Y habremos tenido un impacto social sumamente positivo en estas cadenas productivas como tal, ¿no? Esto es solamente un ejemplo y así como estos hay muchísimos. Esto entonces a lo que me lleva a concluir con la pregunta que usted me hacía es, esta es una política de Estado en beneficio de nuestros productores y de quienes están detrás, las cadenas productivas, productores y empleo generado. Esto no puede ser bajo ningún concepto una bandera política de ningún candidato. Esto es una política de Estado y de hecho ha sido impulsada por el sector productivo en su conjunto. Entonces es algo que tiene que continuar
tomando en cuenta todos los intereses del país. Todos son legítimos, vivimos en el mismo país, tanto los que quieren un acuerdo con China como los que tenían sus dudas respecto a un acuerdo con China. A ambos los hemos sentado en la mesa y hemos puesto de acuerdo en una posición país que ha sido bastante centrada y con una visión amplia y de país. Entonces, el llamado aquí es a continuar con esta agenda que es de país y, por supuesto, a las instituciones, otras instituciones del Estado, por donde debe pasar el análisis necesariamente de esto, porque así corresponde con nuestra constitución y normativa, es estar a la altura de lo que el país les demanda.